Alberto Iturralde, muy buenas. Muy buenos días. Responsable de Operativa DAX, por cierto. Sí. Alberto, ¿cómo, bueno, no sé, llegamos a un mercado, hoy tiene muchos protagonistas con nombre propio, pero rodeándonos, que empezábamos el año hablando de un calendario electoral repleto, medio mundo yendo a las urnas, y este fin de semana ya es el de las elecciones en Rusia. Putin, además, advirtiendo a Occidente, pero eso sí, relajando el tono sobre una posible guerra nuclear. ¿Cómo ves este escenario electoral con los mercados? Bueno, en realidad, quien amenaza a Putin es Occidente, solamente que Occidente golpea a Putin y está continuamente diciendo, uy, hay que ver Putin cuando se defiende, hay que ver qué agresivo es. Eso en primer lugar. Putin tiene unas elecciones que ha fijado él, al igual que también tuvieron que adelantar elecciones en Portugal. Se concentran dos procesos electorales decididos por el gobernante en esta semana. Probablemente saben que es o era el mejor momento para convocar esos comicios porque las condiciones económicas iban a ser lo menos malas posibles. Normalmente esas condiciones económicas suelen intentarse hacer coincidir con máximos de bolsa. De manera que mucho ojo, porque durante los próximos días podríamos estar cerca de unos máximos relativos del mercado. Durante 2024, por esa concentración electoral a la que haces referencia, es normal que el mercado esté en un buen tono, pero dentro de ese buen tono también es normal ver ciertos recortes o ciertos sustos en el mercado. Y no sería de extrañar que una vez que Putin haya finalizado sus elecciones, venga algún susto. Y no porque las elecciones o porque la bolsa obedezca a Putin, sino porque quien manda conoce muy bien cuándo debe colocar estratégicamente las elecciones, porque en esos momentos va a haber máximos del mercado y con ello una mayor sensación de bonanza del votante, que tenderá lógicamente a elegir a quien ya está en el poder si tiene esa sensación de bonanza. Buscando la sensación de bonanza y ese calendario tenemos, bueno, primero Europa, ¿no?, este verano, y ya hacia finales va a llegar Estados Unidos. Los nombres ya están puestos, salvo que pase algo entre medias o en las convenciones de este verano. Biden, Trump, Trump, Biden. Y, bueno, posiciones muy enfrentadas, pero la revancha está sobre la mesa y también la lectura sobre invertir en defensa o en invertir en cierre de fronteras, invertir en la economía americana. ¿Cómo va a manejarse el mercado mirando a esa condición? El establishment tiene un gran problema, porque Donald Trump ya entre 2016 y 2020 atrasó 4 años la agenda belicista de Estados Unidos. Es decir, el problema de Rusia lo querían generar en 2017. Ya en el año 2016, antes de ser elegido Trump, Lindsey Graham y John McCain aparecen en Ucrania, hablando con mandos ucranianos, del ejército ucraniano, diciendo y avisando de que el 2017 sería el año en el que tendrían que ir contra Rusia. Ya les avisaban y les decían que les iban a apoyar en todo. Ya ves lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que al llegar Trump, Trump sabe que su enemigo no es Rusia, su enemigo es China. Entonces retrasa 4 años toda esa agenda. Claro, si vuelve Trump ahora mismo, le desbarata el tenderete. ¿Por qué? Porque de entrada no quiere dar dinero a Ucrania para continuar con la guerra. Y de eso se han estado lucrando las empresas armamentísticas durante estos años. Y luego hay un problema. Para generarle una guerra a China, si es lo que realmente quiere Trump, tiene que esperar un tiempo porque hay que ir generando todo el relato y hay que intentar asegurarse que dentro de lo posible Rusia sea lo más neutral que se pueda dentro de esa guerra. Con lo cual, al establishment 4 años en los que, de Donald Trump de 24 a 2028, en los que China evolucione tecnológicamente y militarmente 4 años más, le puede suponer el final seguro de la hegemonía estadounidense. Con lo cual, si llega Trump, lo más normal es que intenten eliminarlo. Ese sería lo más lógico por parte del establishment. Otra cosa es si lo consiguen o no, lo veremos. Pero esa sería la agenda más normal. Necesitan la guerra Estados Unidos. Es la única manera de continuar con su hegemonía. En el relato lo que de momento sí se cuela es más una batalla comercial y tecnológica. La mirada está puesta además con Estados Unidos y sus aliados, que somos nosotros, somos Europa, con lo que es la industria china, la automovilística, esos coches eléctricos. Tesla decía Elon Musk, bueno, hay que poner aranceles a China si no nos vamos a hundir. Europa, investigación sobre los subsidios, pero sin embargo Volkswagen diciendo a largo plazo no nos interesan los aranceles a esos productos, a esos coches chinos. Entonces... Sí, pero hay un problema. Tú has utilizado un término que yo matizaría. Dices que nuestros aliados son Estados Unidos. No. Estados Unidos es quien te va a fagocitar y te va a arruinar.
Eso no es un aliado, es tu peor enemigo. Aliado es aquel que te está dando la energía barata o te está comerciando contigo o intenta hacerlo de igual a igual o con mayor poder productivo, pero intenta comerciar, que es China. Estados Unidos es cualquier cosa menos tu aliado. A partir de ahí tú tienes que mirar a poder ser, no a los problemas que te vengan de China, porque China va a querer siempre negociar contigo, le interesa a él. Y Rusia, fíjate qué maravilla que le compres su energía, tener un cliente asegurado. El problema lo tienes con quien no te va a dejar hacer eso. Y ese no es ni Rusia ni China, está en Estados Unidos. En esa batalla, y además mirando a los tres, dejamos ya a Rusia fuera directamente, está también lo que es el horizonte, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático. Biden era muy climático, Trump no lo era. Europa, la gran defensora de no productos, sino sí de lucha por la ESG, y China, que es quien encabeza paneles solares. ¿Qué pasa con esa lucha? Porque además toda la inversión que se ha llevado a cabo en... A ver, la calentología es una religión en la que hay que tener fe, porque si miramos científicamente no creemos en ella. China te dice, oye, mira, yo te vendo lo que tú quieras. ¿Quieres paneles solares? ¿Quieres molinos de viento? Dime lo que quieres, porque yo lo fabrico y te lo doy. Pero eso no significa que China esté entrando en el juego. Te va a dar coches eléctricos porque te ha visto que tú quieres coches eléctricos. ¿Que quieres coches eléctricos? Bien. ¿Que los quieres con orejas? También te los vendo. Lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Otra cosa es que el resto del mundo se crea la religión calentológica, como nos la han intentado imponer desde Estados Unidos, para limitar el crecimiento de los demás países. China ya lo dijo en su día, dijo, vamos a ver, yo voy a ir hacia las energías renovables siempre y cuando eso sea posible. Cosa que Europa no ha hecho. Europa ha dicho, no, nosotros vamos a partir de tal fecha, fin del coche de combustión. A partir de tal fecha, X, Y o Z. Si no estás preparado, da igual. Tu industria al suelo. ¿Por qué? Porque te lo vienen imponiendo desde fuera. ¿Y cómo te lo han impuesto? Colocándote unos títeres, una Ursula von der Leyen, que va a mirar los intereses de Estados Unidos, una Christine Lagarde, que tiene una manita por aquí metida de ventrílocuo y te va diciendo lo que le exigen desde la Reserva Federal, y una serie de mandatarios del Foro Económico Mundial que van a atender a los intereses de Estados Unidos. Y si Estados Unidos necesita una excusa para que tú no produzcas, te dice, oye, mira, qué mala suerte has tenido, porque hasta los años 60 y 70, que yo me he desarrollado a tope, no ha habido problema calentológico, pero ahora lo tenemos calentológico, con lo cual tú ya no puedes producir. Y todos los demás son actores secundarios que te dicen, que no puedes producir esto y quieres lo otro, yo te lo voy dando. China no tiene ningún papel en ese juego. Viendo cómo se van eliminando los actores, nos estás eliminando uno a uno. Venga, decía, al mismo no recuerdo quién desde el Banco Central Europeo, no somos el 13º distrito de la FED, pero bueno, lo vamos a eliminar porque la siguiente batalla, lo está señalando, está en esa tecnología, tratando de frenar el acceso de China, que China va avanzando con sus chips, con Huawei, con esas restricciones que Estados Unidos trata de extender. Y, por lo tanto, en este momento, siendo la gran sujeción de todo el mercado, esa Nvidia, esa Apple, esa... ¿Qué pasa ahora? Vale. Estados Unidos, Wall Street ha conseguido con mucho mérito hacer subir solo 7 compañías y con ello hacer creer al mundo que el mercado está en sensación de bonanza. Todavía no lo ha conseguido porque sabemos que son solo 7, pero no pasa nada porque durante los próximos meses pueden ir incorporándose más empresas. Lo importante es que, dado que los inversores estadounidenses tienen una gran cantidad de dinero en gestión pasiva, es decir, indexada al S&P 500, solo haciendo subir X compañías que muevan al S&P 500 consigues la sensación de bonanza para lograr una reelección o intentarlo, una reelección demócrata. Entonces, lo más normal es que durante los próximos meses las compañías tecnológicas vayan moderando la subida y las demás se vayan incorporando poco a poco a esa sensación de bonanza. De esa manera, sin grandes subidas de unas Nvidia o de cualquier otra de las granola, por decirlo así, podemos encontrarnos con que esas grandes no suben tanto y las demás mantienen los índices arriba. El problema vendrá una vez que pase 2024, porque si todo el mundo ha adelantado las elecciones a 2024, las que tenían en 2025 y 2026 las traen aquí, es porque esperan que en 2025 y 2026 suceda algo muy negativo. Y hay que entender en bolsa, porque eso es inevitable, todas las grandes subidas terminan con grandes bajadas. Cuando ya los valores han subido mucho, el inversor tiende a buscar las razones que justifiquen la subida que él se ha perdido.
Y ahora todo el mundo está entrando en esas 7 grandes y cuando le dices, oye, cuidado, que ya han subido mucho y que en cualquier momento se podrían desplomar. ¡Oh, qué va! ¿Qué va? Fíjate qué resultados tiene Nvidia, fíjate qué tal. Cosas que no me contabas hace 6 meses, pero ahora sabes mejor que nadie. Claro, esas 7 grandes no se van a desplomar ahora porque hay un proceso electoral muy amplio en el mundo. Pero cuando eso acabe, como en todo en bolsa, caerán igual que subieron. Eso es inevitable. Entonces, el que ahora esté mirando, porque además, con el vértigo primero de la altura o de lo que puede venir, Nvidia, ayer, el viernes, 5% de caída, 5,5%, bueno, catástrofe. Ayer 7%, ayer fiesta. Hoy más suave el asunto. Mirando esos gigantes y mirando ahora mismo cuál sería el movimiento, ¿todavía se puede aprovechar esta bonanza o no? ¿O claro, hay un problema. A la hora de especular en bolsa, tú tienes que tener estrategias concretas. Entonces, si tú quieres estar en Nvidia y aprovechar una eventual mayor subida, tienes que introducir muy pequeña parte del capital porque acabas de dar tú con el factor volatilidad. O sea, en un día el 5% y de repente todos tirándonos por la ventana. Joder, pero no decías nada cuando ha subido un 500% en un año. Entonces, para evitar ese tipo de sensaciones que te van a dar por traste cualquier operación, tienes que introducir muy pequeña parte del capital, muy poco riesgo. Sin embargo, sigues teniendo cosas como Visa y como Walmart, que son vieja economía, que nadie mira y siguen subiendo con muy baja volatilidad. Bueno, pues seguramente de Visa y de Walmart haya que salir dentro de un tiempo cuando todo el mundo hable de ellas, como lo hace ahora mismo de Nvidia. Entonces, yo creo que en las que ya han subido hay que introducir menos capital y que hay que ir mirando gráficamente cómo están las de la vieja economía, de las que no nos hemos acordado en año y medio y que van sacando la cabeza sin nosotros dentro, que ese es el problema. Es decir, hay que entrar cuando nadie habla de ellas, que es ahora. Hoy se habla mucho. Tenemos que barrer un poco más para casa porque una de las reinas del IBEX ha presentado resultados. Hoy tenemos a Inditex subiendo hasta ahora un 4,63%, ha batido récords en resultados, ha disparado el dividendo un 28% y, bueno, está en máximos. ¿Y cuál es tu visión? Pues la misma que en los últimos meses, en el sentido siguiente, es decir, es un valor muy alcista, ha estado mucho tiempo lateral, antes de esta subida última que lleva protagonizando un año, ha estado varios años lateral. Cuando un movimiento lateral se extiende durante mucho tiempo, la reacción, una vez que se produce la ruptura, suele ser muy acusada. En Inditex todavía la volatilidad es muy baja. Es decir, no hay unos movimientos que digas, bueno, estos latigazos que da Nvidia, que en cualquier momento igual la cosa cambia. Entonces, hay que seguir dentro. ¿Que vaya a quedar más subida como un 5, un 6%? No lo sabemos. Cuando llegue el final de la subida, se tendrá que empezar a poner cada vez más nervioso el valor para llamarnos a comprar, lo que no ha hecho durante un año. Y ahí será cuando tendremos que tener cuidado. Pero mientras todo siga con normalidad como hasta ahora, hay que seguir dentro de Inditex. Decías hace un momento, mirando el mercado americano, como los que son más discretamente sin volatilidad, como Visa, como Walmart, el minorista, están siendo y avanzando poquito a poquito de forma discreta. Mirando el mercado europeo, ¿dónde dirías que están esos valores discretos que prometen más? La banca. La banca ha tenido un gran problema durante los últimos 2 años, desde octubre de 2022 que el mercado sube año y medio. Y es que te publica unos resultados maravillosos, pero como quiere seguir subiendo sin que tú compres, tiene que actuar con mucha discreción. Entonces, hemos visto que BBVs y Santanderes en marzo del año pasado no las quería nadie porque alguien se había inventado que la quiebra de unos bancos de los que nunca habíamos oído hablar iba a suponer un riesgo sistémico, o que Credit Suisse, que ya se veía desde hacía muchos años por su tendencia bajista que terminaría quebrando, iba a suponer otro riesgo sistémico. Es decir, que el sistema financiero se ha encargado de que tú no compres lo que iba a subir, que era la banca, porque te ha generado 2 situaciones que en sí mismas eran críticas para esas entidades, pero artificialmente se han extendido a los demás valores. Todo el mundo ha vendido esos valores en marzo, se ha quitado de la banca, eso lo ha comprado el sistema financiero y te lo va a tener que volver a vender a ti, con un 85 o un 90% en el caso del BBV hasta ahora, con el 50% en el caso del Santander. Lo iremos viendo durante los próximos meses, pero hasta que no hagan fiesta bancaria, es decir, hasta que no nos digan hacemos unos test de estrés, los bancos son maravillosos, hay que comprar banca, todo esto es Hollywood, pues tú puedes seguir tranquilamente en la banca. Porque ya lo ves, siguen publicando resultados récord y la gente dice, uy, es que han subido mucho. Eso decían hace 5 meses de Nvidia. Esos mismos que decían de Nvidia es que ha subido mucho. Ahora te dan lecciones a ti de por qué Nvidia tiene que seguir subiendo. Es decir, ya han comprado ellos, ya se les ha colocado el papel y en cualquier momento no te extraña que recorte.
New York Corporation Bancorp ha sido el que volvía el otro día a remover los cimientos sobre la banca regional, en el momento que además se acaban también esas ayudas. Se volvía la mirada al real estate comercial en Estados Unidos y estabas hablando de oportunidades en banca mirando en Europa, pero mirando por una parte a los gigantes americanos y a esos pequeños que son susceptibles, porque de hecho Powell decía, a ver, que va a haber quiebras, sí, pero a ver, que no afecta a los grandes, solamente a los pequeños y medianos. ¿Qué pasa? En realidad no es que no les afecta a los grandes, es que les beneficia. Porque ya recordad cuando el First Republic y el otro y el de más allá, de repente dice JP Morgan, dice, anda, si este banco tiene X activos que a mí me interesan. Uy, ¿qué quiebra? Bueno, ya os voy a ayudar yo a todos al mundo, le voy a ayudar y voy a comprar yo los activos. Es decir, que en realidad lo que se está produciendo es un proceso de concentración bancario. Entonces, a partir de ahí, el New York Community Bancorp tiene un problema y es la volatilidad. Es decir, alguien dice, no, es que yo voy a comprar aquí porque esto va a subir mucho. La semana pasada hubo una inyección de dinero de gente cercana al Tesoro estadounidense. Bueno, pues puede ser que eso salga adelante, pero puede ser que simplemente hayan inyectado temporalmente dinero para tomar cromos a la hora de, llegado el caso, fusionarlo con otro banco que les interese. No, nosotros hemos metido aquí dinero, hemos tomado tal control de la entidad y nos interesa que se junte con JP Morgan o con Goldman o con quien sea. Con lo cual hay que tener mucho cuidado ahí. En un precio tan volátil como estos valores que están en problemas puntuales, hay que estar al margen porque la ludopatía enseguida aparece, grandes subidas del 20%, caídas del 20%, nos da la sensación de oportunidad y en realidad estamos a riesgo de ruina, hay que tener cuidado. Si miramos la ruina siempre miramos los billetes que llevamos encima. Euro-dólar, bancos centrales en el punto de mira, estabas hablando del movimiento de la banca, pero el pivote se espera, el euro-dólar, a ver, parece que el BCE podría adelantar a la FED o no, en el recorte de tipos y a la hora de jugar en divisas, ¿cómo ves el euro-dólar? Mal, porque son monedas fiat. Tú tienes que ir al oro. Es decir, ¿dónde está? El que está batiendo máximos. Claro, pero además lo está haciendo con baja volatilidad. Y dentro de todo ese discurso del oro aparece un elemento especulativo que es Bitcoin y que nunca será reserva de valor y que cada X años te genera una burbuja, una especie de pánico comprador, por así llamarlo, y a partir de que ya tenemos al Bitcoin marcando máximos desde hace unas semanas, inmediatamente el relato toma el poder. Es decir, sí, va a ser la sustitución de la moneda fiat y va a ser otra maravilla. Sin embargo, a la chita callando el oro, con baja volatilidad, va superando máximos y como no es tan explosivo como Bitcoin, la gente le quiere menos al oro. Es el patito feo. Sin embargo, es el que va a seguir siendo alcista cuando a Bitcoin lo defenestre BlackRock una vez que termine de colocar sus ETFs, como siempre han hecho con Bitcoin y no con el oro. Es decir, realmente el euro dólar es una divisa que dice, bueno, pues sí, China, por ejemplo, ahora está intentando garantizar sus reservas o acercarse a garantizar sus reservas con oro. Si algún día va realmente el yuan a estar ser intercambiable por oro, además de decirnos que reservan oro para el yuan, pues vale, que sea esa doble convertibilidad. Pero las monedas fiat están fuera del foco, o deberían estarlo, son un engaño. Pues Alberto Iturralde, Operativa DAX, ha sido como siempre y más hoy en plató tenerte aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, fuerte abrazo.